Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy en este episodio tengo un invitado especial que nos va a platicar sobre la importancia del envase y el embalaje en la industria agrícola. Quien me acompaña en esta ocasión aquí en el podcast es Hiram Cruz, quien actualmente es director general de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, la AME. Esta es la organización profesional del sector del envase y embalaje en México, con la experiencia técnica de capacitación, conocimiento y representatividad ante diversas entidades que le ofrece a los industriales y profesionales del ramo un servicio integral, completo y de calidad para dar apoyo y solución a sus necesidades y problemas, obviamente en el área del envase y el embalaje, para ayudarlos a tener mayor competitividad. Y antes de pasar a la entrevista con Hiram, quiero invitarlos por supuesto a que se suscriban a la newsletter de empresasagricolas.com, a través de la cual a partir del 1 de octubre de este año ustedes podrán comenzar a recibir correos para enterarse de lo que sucede en la agroindustria hispana. La suscripción a este boletín es totalmente gratuito y cabe mencionar que a través de estos envíos de correos vamos a estar dando a conocer algunas conversaciones que tendremos con empresas de la agroindustria, conversaciones bastante interesantes. Y ahora sí, pasemos a la entrevista. Hola Hiram, muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarte, gracias por el tiempo y la disposición para esta entrevista. Primero que nada, y para poner en contexto a la audiencia de Podcast Agricultura, me gustaría que te presentaras, quién es Hiram Cruz, qué estudiaste, a qué te dedicas, lo que nos quieras comentar sobre ti, por favor. Claro que sí, Olmo. Bueno, pues primeramente agradecer la invitación que me has hecho a este interesante podcast en donde pues hablamos de muchas cuestiones en temas de alimentos, en temas de agricultura y bueno, pues la verdad un mundo fascinante, así como el mundo del envase, que también es un mundo fascinante y dentro del cual, bueno, pues yo llevo ya 25 años de experiencia en esta industria. Yo estudié la carrera de economía empresarial. Yo soy economista empresarial, egresado de la Universidad de Anáhuac, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues cuando yo les comento que soy economista, pues me dicen ¿qué hace un economista en la industria de envase y sí, todo lo que conlleva? Bueno, pues es que precisamente la industria de envase y embalaje es una industria multidisciplinaria, en donde, bueno, pues participan diferentes perfiles. Pues pensaríamos que a lo mejor podríamos hablar de ingenieros en alimentos, ingenieros industriales, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, mercadólogos, etcétera. Pues toda la parte, ¿verdad?, que va directamente relacionada con los envases. Sin embargo, cuando me invitaron precisamente a trabajar en la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, pues yo me hice esa misma pregunta. Bueno, pues ¿qué hace o qué voy a hacer en una industria de envases? Okay. Bueno, pues resulta que he sido el encargado de desarrollar pues toda la parte estadística, toda la parte de información económica de la industria de envase y embalaje en nuestro país, pues ya durante 25 años. Y bueno, pues esto pues nos lleva precisamente a confirmar que la industria de envase y embalaje es una industria de gran relevancia para la economía mexicana, ¿verdad? Estamos hablando de una industria que pues prácticamente aporta el 2% del Producto Interno Bruto Nacional, ¿sí? Es una industria que produce en toneladas, pues prácticamente 14 millones de toneladas, ¿verdad? Que es lo que tenemos registrado durante el año 2021, y es una industria que tiene un valor de 19 mil millones de dólares. Entonces, bueno, pues realmente como economista, pues soy el encargado precisamente de consolidar, de analizar todas estas cifras. Y bueno, pues durante 10 años, a partir de octubre de 2012, ¿verdad? Y a la fecha soy el director general de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje. Muchas gracias, Hiram, por esta presentación tuya breve y también por hablarnos ya
desde un inicio sobre la Asociación Mexicana de Envases y Embalajes. Al menos yo en este momento pues pienso en envases y embalajes y como tú bien comentas pues puedo llegar a pensar en que ustedes sirven a una gran cantidad de otras industrias porque son muchos los productos o las mercancías que requieren envases y embalajes. Sin embargo, en el tema de la cuestión agrícola, pues nosotros vamos a los supermercados y encontramos los alimentos, ya sea frescos o procesados, en envases, embalajes. ¿Cuál sería, no sé si tengas algún dato, la importancia dentro de la Asociación Mexicana que tú diriges de la parte agrícola? Claro, pues mira, definitivamente, dentro de la industria de envase y embalaje, los sectores que más demandan envases tienen que ver precisamente con dos industrias principales. ¿Esto qué quiere decir? Que al menos la mitad, es decir, el 50% del consumo de envases y embalajes van hacia la industria o a las industrias de alimentos y bebidas, ¿sí? Ok. Es decir, si nos vamos desmenuzando un poquito más esta cifra, tenemos que el 30% del consumo de los envases va hacia los alimentos, a los alimentos en general. Sin embargo, si seguimos rascándole un poquito más, investigando acerca de lo que es el consumo de envases y embalajes para alimentos frescos, pues bueno, de ese 30%, ¿verdad? Pues prácticamente una décima parte va enfocada a lo que es alimentos frescos, en donde pues precisamente el envase y el embalaje juegan un papel importante hacia este sector, porque estamos hablando precisamente de productos que deben de tener un manejo post cosecha muy, muy particular. Estamos hablando también que durante la distribución y comercialización de estos productos se tiene que considerar el cuidado, ¿verdad? Son productos frescos, son productos que transpiran, son productos que absorben humedad también. Y bueno, pues aquí el envase y el embalaje juegan un papel muy, muy importante dentro de este sector. Y sin duda, bueno, pues como pues, todo el mundo tiene entendido, ¿verdad? Según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, pues poco más del 30% de los alimentos frescos pues se dañan, ¿verdad? No llegan a su destino final en óptimas condiciones, pues debidamente, entre otras cosas, por falta de un buen envase y un buen embalaje. Sí. ¿Por qué hablamos tanto de envase como embalaje? Porque el envase es el contenedor que va a estar en contacto directo con el producto. Si estamos hablando, por ejemplo, de tomates, si estamos hablando, por ejemplo, de uvas, si estamos hablando, por ejemplo, de algunas legumbres, etcétera, pues ahora con todo el cambio en los hábitos de consumo que se han venido dando previo a la pandemia y post pandemia, ¿verdad? Pues los productos frescos tienen que estar debidamente etiquetados para que lleguen en óptimas condiciones al punto de venta. Y para que lleguen en óptimas condiciones y sean presentados adecuadamente a través del envase, pues requieren de un embalaje. Okay. Y el embalaje es precisamente el elemento que va a cuidar de todos estos envases durante la distribución, es decir, durante todas las operaciones logísticas, desde la post cosecha, el empacado, la distribución, almacenaje, hasta colocar el producto en el punto de venta. Qué bueno que hiciste esta precisión, porque pues, la realidad es que quienes no estamos inmersos, digamos, en esta industria, podemos confundir envase y embalaje muy fácilmente. Y aprovechando que estamos hablando al respecto, ¿nos podrías comentar un poco sobre quiénes son los asociados que están en la Asociación Mexicana de Envases y Embalajes y cuáles serían los objetivos principales de esta asociación? Claro que sí, Olmo. Pues fíjate que la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, pues precisamente es un organismo que pues ya fue fundado desde hace 40 años. Es un organismo que este año cumple su 40 aniversario y pues precisamente se fundó en 1982 con la finalidad de poder agrupar a los fabricantes de empaques y embalajes, ¿verdad? Que en aquel entonces estaban buscando comercializar adecuadamente sus productos
Y si hablamos de la década de los años 80, pues precisamente fue la década en donde nuestro país empezó a trabajar en la apertura comercial, ¿verdad? Sí. Actualmente en la industria de envase y embalaje, en donde estamos enfocándonos, pues es precisamente en la presentación del producto, un buen etiquetado, una buena distribución. En 1982, cuando se funda la asociación, el interés principal era cumplir con las regulaciones de etiquetado para los embalajes a nivel internacional. Entonces, la AME, como comentaba, se funda en 1982 con la finalidad precisamente de representar, promover y apoyar de manera imparcial y sin fines de lucro, porque somos una asociación civil, sí, pues a todo este importante sector industrial ante instituciones gubernamentales por un lado, ante instituciones privadas por otro, y lo más importante también, ante instituciones educativas, porque nosotros tenemos como asociación pues un objetivo muy claro, que es tener una adecuada vinculación entre la academia y la industria. Y bueno, pues actualmente la AME, la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, es reconocida por organismos nacionales e internacionales porque hemos logrado reunir a los fabricantes de envases, embalajes y empresas envasadoras pues de mayor relevancia en nuestro país. ¿Esto qué quiere decir? Que no nada más tenemos como alcance el reunir a fabricantes de envases y embalajes, sino que estamos al pendiente, ¿verdad?, de toda la cadena de valor de un producto envasado, desde la obtención de materias primas para la fabricación del envase, la transformación de esas materias primas en envases, el envasado, el empacado de los productos, distribución y comercialización. Entonces, estamos precisamente tratando de analizar toda la cadena de valor de un producto envasado. Interesante esto que nos comentas, porque sin duda me imagino que debe tener sus retos el estar presente en toda la cadena. Aquí la pregunta que yo te quisiera hacer es, de 1980, de la década de los 80 hacia la fecha, ¿cómo ha cambiado la industria del envase y del embalaje específicamente para el sector agrícola y pues para la cuestión de los alimentos frescos? Y te pregunto esto porque, bueno, ya nos comentaste, 30% de los envases y embalajes en México se destinan al sector de los alimentos, un 10% es al producto fresco. Me imagino que en estas 4 décadas ha cambiado mucho la situación, ¿cierto? Claro, en estas 4 décadas ha surgido una evolución, bueno, más que una evolución, una revolución en el tema de envases y embalajes para los diferentes productos, y en particular para los alimentos frescos, ¿verdad?, para los productos post cosecha, desde el punto de vista, por ejemplo, de optimización de materiales, ¿verdad? Un ejemplo muy claro lo vemos en el caso de la comercialización de productos frescos en el retail, ¿verdad? Pues en la década de los 80, pues el retail no era lo que es ahora, ¿sí? Entonces, esto representó, ¿verdad?, cambios importantes desde el punto de vista de lo que se presentó como cambios en hábitos de compra por parte de los consumidores, cambios en hábitos de consumo y también cambios en los sistemas de distribución, es decir, en la logística. Ajá. Y cuando hablamos de la logística, ¿verdad?, el envase y el embalaje se convierten también en un binomio estratégico de esta logística. ¿Por qué? Pues porque tenemos que considerar lo esencial de la logística, que es la coordinación de tiempos, movimientos y costos. Okay. Entonces, para optimizar estos 3 elementos, ponemos un ejemplo muy claro. Los empaques, ¿verdad?, los empaques y embalajes de los productos frescos. En la década de los 80, los años 90, podríamos ver, por ejemplo, cajas de madera, ¿verdad?, que eran comercializadas precisamente para el empacado de productos frescos y cuya logística estaba enfocada en llegar a a centrales de abasto, ajá, a mercados de zona, ¿verdad? Y ya en la década de los 90, principios del nuevo siglo, sí, el enfoque fue precisamente en esta logística hacia centros de distribución, porque los productos iban a ser colocados en un punto de venta
dentro del retail, ¿sí? Entonces, hablamos de esta revolución, esta transformación de materiales de madera, por ejemplo, a cajas de cartón corrugado, ¿sí? O alternativas de cajas de cartón corrugado, por ejemplo, a cajas plásticas. Entonces, vemos aquí ese cambio en el uso de materiales que tiene que ver precisamente con la eficiencia de empacado y a su vez con la optimización del cuidado que se le tiene que dar a los productos frescos. Por eso la importancia de seleccionar un buen envase y un buen embalaje, ¿no? Y sobre todo estos cambios que te comento, ¿no? Cambios en los hábitos de compra, cambios en los hábitos de consumo, cambios en los sistemas de distribución y también, pues, evidentemente los cambios demográficos, ¿no? Cada vez hay más consumidores, adolescentes, adultos y adultos mayores. Y en la década de los 80, de la década de los 90, pues precisamente lo que visualizábamos era una estructura poblacional en forma piramidal. ¿Sí? Por eso le llamábamos la pirámide poblacional. Así es. Pero si hacemos un análisis, ¿verdad? Y una perspectiva hacia los próximos 10, 20 años, esta pirámide va a ir ensanchándose, se va a ir abriendo de la punta. Entonces va a dejar de ser una pirámide y va a ser prácticamente un rectángulo. Ok. Eso quiere decir que va a haber muchos consumidores niños, jóvenes, pero también muchos adultos o adultos mayores. Y de hecho en algunos países ya se invirtió la pirámide, ¿no? No es un rectángulo, sino que está la pirámide invertida, ¿no? Exactamente. Entonces, eso lo tenemos que visualizar precisamente para poder seleccionar nuestro sistema de envase y embalaje. Y sobre todo de los productos frescos. Irán, mencionaste varios puntos importantes y sin embargo, ahorita en este momento quiero destacar yo el tema del envaje y el embalaje plástico. Creo que nadie podemos negar que los plásticos vinieron a solucionar muchísimas áreas de nuestra vida y obviamente en el tema de comercialización agrícola, pues los plásticos nos han servido muchísimo. Sin embargo, pues parece ser que las nuevas generaciones traen este discurso de tratar de disminuir el uso del plástico. En este sentido, ustedes como asociación, ¿qué es lo que están observando? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Claro, y lo acabas de comentar muy bien en el sentido de que los plásticos, ¿verdad? No han sido, bueno, pues la panacea, pero sí han sido un material que se adecua a los requerimientos tanto de protección del producto como de optimización para su manejo post cosecha, distribución y venta, ¿verdad? Incluso, bueno, pues hablamos de la utilización o el consumo de mucho plástico en la siembra, ¿verdad? En los invernaderos, en donde, bueno, pues realmente el plástico se convierte en un material muy importante. Cuando hablamos de envase y embalaje, como ya lo mencionaba, pasamos de utilizar cajas de cartón a utilizar cajas o rejas plásticas, porque, bueno, pues son materiales impermeables, son materiales que, bueno, no van a sufrir algún daño precisamente con el proceso del producto mismo durante su distribución, y que además los plásticos que se utilizan en esta industria son reciclables, ¿sí? Y ese es un aspecto bien importante. Como mencionábamos, bueno, es que los plásticos contaminan. No, espérame, no contamina, el plástico no contamina, el polietileno se recicla, el polipropileno se recicla, el PET se recicla, ¿sí? El poliestireno se recicla. Las cajas de unicel, que es poliestireno expandido, se puede reciclar. ¿Sí? Entonces los plásticos no contaminan, contamina aquel que no hace un adecuado manejo postconsumo de los residuos plásticos. ¿Sí? Entonces, poco a poco se tiene que ir trabajando precisamente en, por ejemplo, comunicar al consumidor, a los usuarios de estos materiales plásticos, que hay alternativas de reciclaje, hay alternativas según el material que pueda ser reutilizable, ¿verdad? Ya en un caso extremo que pueda ser compostable o incinerable. Sin embargo, es importante destacar que el consumidor
tiene un poder muy importante en este sentido, y ese poder es darle un valor, valorizar esos residuos, ¿sí? Entonces, en este sentido, el hablar de plásticos en la industria es hablar de soluciones, es hablar de alternativas con un costo óptimo, si lo comparamos con otros materiales. Así es. Pero el manejo tiene que ser el adecuado, ¿sí? Y precisamente todos estos cambios que hemos visualizado a lo largo de estas 4 décadas, pues nos muestran precisamente el dinamismo que ha tenido la industria del plástico, ¿sí? Y un ejemplo muy claro, pues lo vemos en el caso del agua embotellada, ¿sí? En la década de los 80, alguien que quisiera comentar, oye, es que voy a envasar agua, ¿vas a envasar agua? Sí, Si el era agua algo sale impensable, de la llave, sí. claro, el agua sale de la llave, la hierves y te la tomas. Sin embargo, cambios en hábitos de compra, cambios en hábitos de consumo nos llevaron precisamente a que el agua embotellada era una solución adecuada. Y actualmente México es uno de los países líderes en reciclaje de envases de PET, incluso con índices y porcentajes mayores a los que tienen países europeos. Ok. Pero esto no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Se tiene pues ya prácticamente 2 décadas trabajando en lo que es el manejo de envases de PET postconsumo. Ahora hay que valorizar los otros materiales, los polietilenos, ¿verdad? Los polipropilenos. Entonces, eso es un aspecto bien importante dentro de la utilización de plásticos en las diferentes industrias. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Al final que nos comentes esto, pues nos ayuda a entender estas cuestiones. Sé que en estos momentos mucha gente desconoce que estos tipos de plásticos se pueden reciclar, y el hecho de que tú no lo indiques, pues al final de cuentas eso cambia la perspectiva de lo que podemos llegar a pensar de los plásticos. El tema de la innovación de los plásticos me imagino que es pues bastante complejo, y próximamente habrá un evento en el que me imagino que ustedes tendrán participación, que es de Food Tech. ¿Nos podrías explicar un poco qué es este evento? Y también, pues en el tema de envase y embalaje, quien asista, ¿qué es lo que puede encontrar? Claro que sí, Olmo. Bueno, pues sin duda, The Food Tech Summit and Expo es un evento de gran relevancia. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha convertido precisamente en la exposición líder de ingredientes, aditivos, soluciones y de empaque y embalaje en nuestro país. Y bueno, pues va a realizar su próxima edición ya de manera presencial después de 3 años. Okay. ¿Verdad? La última edición fue en 2019. Ahora, los días 28 y 29 de septiembre, en Centro City Banamex, aquí en la Ciudad de México, se va a llevar a cabo esta exposición, precisamente para que todos los profesionales de este sector puedan nuevamente darse cita en el evento, en donde vamos a tener, pues además de la exposición, capacitación, algo muy importante que es el networking, y bueno, pues vamos a contar con la participación de más de 300 proveedores que presentarán precisamente las innovaciones y soluciones para el desarrollo de alimentos, ¿verdad? De productos alimenticios capaces de satisfacer precisamente las exigencias de un mercado en constante evolución. Aunado a esto, también vamos a tener actividades de capacitación. Imagínate, en dos días vamos a tener 45 conferencias gratuitas, ¿sí? Okay. Les llamamos Food Tech Talks, son 45 Food Tech Talks, en donde, bueno, pues se van a hablar acerca de los desafíos, casos de éxito, buenas prácticas en la industria a través de un formato bastante dinámico, porque, bueno, pues los organizadores de Food Tech Summit, pues son gente muy innovadora, gente que está buscando cómo agregar valor a este evento. Y bueno, pues ante este escenario, pues también están surgiendo áreas de oportunidad como ofrecer productos de salud preventiva, aprovechar precisamente este boom que se dio del comercio electrónico, ¿sí? Temas de cultura digital, temas de cómo abrirse a mercados internacionales y lo más importante que hemos venido mencionando, la innovación. Innovar en productos de alto valor agregado, ¿verdad?
como pueden ser ya productos procesados como mermeladas, café instantáneo, tés, miel, galletas, etcétera. Entonces, esto también pues nos lleva a conocer el evento, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo que es la innovación. Precisamente los días, como te mencioné, 28 y 29 de septiembre en Centro City Banamex. Bueno, pues ahí está la invitación abierta para que cualquier persona que quiera conocer más sobre la industria alimentaria en México y también pues incluida ahí la cuestión de los envases y embalajes, pues se dé una vuelta a este evento. Irán, en el tema justamente de envases y embalajes, creo que tú eres la persona más indicada para preguntarle esto en el país. ¿Qué se viene en los siguientes años? Pongámonos en mente a 10 años hacia el futuro, ¿qué es lo que vamos a ver en esta industria? Claro, y bueno, pues definitivamente con base en la experiencia, ¿verdad? Después de estas 4 décadas, que quiero también hacer mención que dentro del evento, del de FoodTech, vamos a llevar a cabo la celebración del 40 aniversario de la asociación el día 29 de septiembre. A las 2:30 de la tarde vamos a tener un cóctel precisamente que nos han patrocinado la gente del FoodTech Summit. Entonces, les agradecemos este patrocinio sin duda. En donde, bueno, pues vamos, previo al cóctel, vamos a ofrecer precisamente una charla donde se hace una retrospectiva de lo que ha sido la industria de envase y embalaje. Y hacia adelante, ¿verdad? Lo que nosotros visualizamos son elementos muy importantes que tienen que ver, en primer lugar, no perder de vista el entorno global. No perdamos de vista eso. O sea, a pesar de los pesares y de lo que ha sucedido con el otrora NAFTA y ahora TEMEC, ¿verdad? México es y debe ser el eje del comercio internacional. Si nosotros visualizamos a nuestro país en un mapamundi y lo ponemos al centro, nos vamos a dar cuenta de la posición estratégica envidiable que tiene. Sí. ¿Sí? Hacia el norte con Estados Unidos, al sur con nuestros hermanos latinoamericanos, ¿verdad? Pero también hay apertura hacia Europa. En México tenemos ya desde hace 22 años un tratado de libre comercio con la Unión Europea, un tratado de libre comercio también que entró en vigor en el año 2000 con Israel. Y por el lado del Pacífico, ¿verdad? Pues todos los países asiáticos. Entonces, en primer lugar, no perdamos de vista este enfoque global. En segundo lugar, no perdamos de vista el enfoque hacia el consumidor. El consumidor definitivamente es el que marca la pauta, ¿sí? Es el que va definiendo las directrices en cuanto a uso de materiales, en cuanto a la practicidad de sistemas de empaque y embalaje. Pues un ejemplo de eso lo vivimos en la pandemia, ¿no? O sea, porque se detonó el comercio electrónico porque el consumidor necesitaba adquirir productos, ¿sí? Y ahora lo vemos como una práctica normal, ¿sí? O una práctica mucho más común. Entonces, no perdamos de vista lo que está viendo, lo que está visualizando el consumidor en cuanto a sus hábitos de compra y sus hábitos de consumo. Eso es algo muy importante que tenemos que considerar hacia adelante. Otro aspecto importante, ¿verdad? Que también lo vimos derivado de la pandemia y que ya lo comentamos hace un momento, es la importancia que tiene una adecuada cadena de suministro, bien informada, comunicada en todos y cada uno de sus eslabones, para que esta cadena de suministro se convierta en una verdadera cadena de valor. ¿Esto qué quiere decir? Que los envasadores, ¿verdad? Los empacadores tienen que conocer a su proveedor, pero también al proveedor de su proveedor. ¿Sí? Y hacia adelante tienen que conocer a su cliente y al cliente de su cliente, ¿verdad? Y si todos están en perfecta comunicación, esa cadena de suministro se convierte en una verdadera cadena de valor. Y otro aspecto importante, Olmo, es la innovación. Definitivamente. Estamos hablando de una industria de alto dinamismo, estamos hablando de una industria de alta innovación, ¿verdad? En donde cada vez existe una mayor alternativa de materiales para envase y embalaje, ¿verdad? Que va, si hablamos de los plásticos, ¿verdad? Innovación en poder
tener un menor impacto negativo al medio ambiente a través del uso de los materiales adecuados, a través de la combinación de materiales plásticos adecuados. Y esto nos lleva a esta última tendencia, por decirlo de esta manera, que es precisamente el enfoque en la protección al medio ambiente. Es decir, la industria de envase y embalaje, desde la década de los 80, ¿verdad?, ha tenido una atención muy, muy precisa con el tema ambiental. Okay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hablamos de materiales reciclables, vidrio, papel, el cartón, el plástico mismo es reciclable, el metal es reciclable. ¿Sí? En la década de los años 90, ¿verdad?, se hizo mucho énfasis en esa reciclabilidad. A principios del siglo, ¿verdad?, en las primeras décadas de este siglo, se puso un enfoque mucho más preciso en la sustentabilidad. ¿Esto qué quiere decir? El equilibrio entre el impacto ambiental que voy a generar precisamente por el desarrollo de mis productos, el consumo de mis productos, pero a su vez un equilibrio en cuanto a costos. Entonces yo tengo un equilibrio de impacto ambiental, un equilibrio en costos, pero también un equilibrio en impacto social. Es decir, que el consumidor esté informado, que el gobierno emita las leyes y reglamentos propios y acordes al desarrollo industrial que tenemos en nuestro país. Y actualmente estamos hablando precisamente de una economía circular, es decir, pasar de la economía lineal que consiste en producir, consumir y desechar, sí, a una economía circular que considere producir, consumir y reutilizar, reciclar, rediseñar, repensar e incluso una R de responsabilidad compartida entre el fabricante del envase, el gobierno y la sociedad. Okay. Entonces, esos a grandes rasgos es lo que nosotros visualizamos hacia adelante, Olmo. Has mencionado bastantes temas muy importantes, Iram. Uno en el cual quiero hacer énfasis en este momento es el tema de los cambios en los hábitos de los consumidores. Al final de cuentas, alimentos frescos o procesados, uno de los factores que definen la compra, en especial en aquellos sectores que están muy competidos, pues es el envase. ¿Ustedes revisan tendencias de mercado en The Food Tech? Claro, en ese sentido, ¿verdad? En el evento, pues contamos precisamente con la participación de una empresa de consultoría, en donde se va a hablar precisamente de estas tendencias de los cambios en los hábitos de consumo. Esta empresa, que es Innova Market Insight, nos habla precisamente de todos estos cambios que se han venido generando, cómo tiene que ver precisamente el envase en los cambios en hábitos de compra. Mintel también es otra empresa, otra firma que tiene que ver precisamente con los cambios, y ambas van a tener participación en este evento, con lo cual, bueno, pues sin duda, pues se vuelve también mucho más atractivo el poder conocer las tendencias. Ok, sin duda bastante interesante, Iram. Ha sido una plática muy aleccionadora sobre el tema del envase y el embalaje. Si tuvieras algún comentario final ya para cerrar nuestra conversación, dirigiéndote a la audiencia de Podcast Agricultura, te lo agradecería. Muchas gracias, Olmo. Bueno, pues agradecer esta invitación, ¿verdad? Y dejar pues muy en claro precisamente la importancia que tiene el envase y embalaje en las industrias, y en especial en la industria de alimentos frescos. ¿Por qué? Bueno, pues porque el envase y el embalaje tiene que ser considerado como un elemento estratégico. De lo contrario, se vuelven un elemento crítico, lo cual no queremos que suceda. Muchísimas gracias, Iram. Al contrario, Olmo, muchas gracias por la invitación y estoy a tus órdenes. Espero que sea la primera, ¿verdad?, pero no la última de las pláticas que tengamos. Que así sea. Ojalá que podamos seguir platicando en el futuro. Muchas gracias y estoy a tus órdenes. Y hasta aquí la entrevista que le hice a Iram, a quien no me resta más que agradecerle por su tiempo y disposición para esta entrevista, así como también agradecer a la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje.
Y por supuesto quiero reiterarles la invitación para que asistan a The Food Tech Summit and Expo 2022. Esta exposición está de regreso en 2022 después de casi 3 años sin reunir físicamente a los interesados, obviamente en el tema de alimentos, de envase, de embalaje y en general de tecnología relacionados con alimentos. The Food Tech es actualmente la exposición en este sentido más importante de Latinoamérica y van a contar en esta ocasión con más de 300 proveedores en el centro Citibanamex de la Ciudad de México el 28 y 29 de septiembre próximos. Va a haber, por supuesto, capacitación de alto nivel y oportunidad de realizar networking entre profesionales. Así que ya saben, si están cerca de la Ciudad de México o si les interesa mucho conjuntarse en este evento con otras personas relacionadas con la industria alimentaria mexicana y latinoamericana, pues este es el evento al que ustedes tienen que asistir. Y bueno, hasta aquí llego yo el día de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.